Muy buenos días para todos. Antes de comenzar, nos complace invitarlos a aprovechar uno de los beneficios exclusivos que Ascien ofrece a sus afiliados, nuestra plataforma SIL. Este espacio proporciona una valiosa conexión entre las empresas y los miembros de Ascien, permitiéndoles publicar ofertas de empleo y explorar las oportunidades laborales en el campo de la ingeniería. Para obtener más información, los invitamos a visitar nuestro portal web www.ascien.org, dirigirse a la sección Servicios al Ingeniero y hacer clic en el botón Centro de Información Laboral o simplemente escanear el código QR adjunto. Asimismo, deseamos también extenderles la invitación a todos aquellos interesados en participar en la convocatoria de trabajos académicos para la edición del SINGA 2024. En la pantalla encontrarán la fecha límite para la presentación de resúmenes y los datos de contacto para obtener más información. Con esto damos la bienvenida a la conferencia La importancia de una calidad de energía eléctrica óptima, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros y con la destacada participación del ingeniero Mauricio Beltrán, quien nos acompaña el día de hoy. En el chat de esta sesión encontrarán el enlace para compartirlo con otros participantes. Ahora cedemos la palabra al ingeniero Mauricio Beltrán para que nos dé una breve presentación de su trayectoria profesional y nos ilustre sobre el tema en cuestión. Recuerden que las preguntas las pueden realizar al finalizar de la conferencia. Se dará un espacio en donde se van a habilitar sus micrófonos o ustedes pueden enviarla en el chat de preguntas. Nuevamente, bienvenidos a todos. Ingeniero, permítame un momento, habilitamos el micrófono. Listo, ahora sí. Gracias, Daniela. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, perfecto. Sí, vale. Yo soy Mauricio Beltrán, soy gerente de CICE, Soluciones Integrales en Calidad de Energía. Somos una compañía con cerca de 17 años de experiencia en el diagnóstico e implementación a los problemas típicos que se han presentado y que se presentan en nuestras instalaciones eléctricas debido a variaciones en la calidad de energía. Hoy en día contamos con mucha experiencia en proyectos diversos, desde área de petróleos, metalurgia, empaque, farmacéutica, cables, cualquier tipo de proceso. Nuestra experticia siempre ha sido y ha estado enfocado en determinar la causa raíz de los problemas. Después de obtener esa causa raíz, un plan de acción que los mitigue o los elimine. Y en esa mitigación, esa eliminación, hoy en día contamos con el apoyo de empresas muy grandes. Una de ellas es EPCOS TDK, que es uno de los líderes mundiales en electrónica de potencia y de soluciones de calidad de energía. De antemano, muchas gracias por su asistencia. Y nada, por mi parte, estoy listo. ¿Empezamos? Claro que sí, ingeniero. Listo. Bueno, entonces, permítame aquí. Listo. Bueno, entonces, importarse una calidad de energía óptima, ya, y bueno, ¿por qué es la calidad de energía es importante? Básicamente, eh, porque los procesos de una industria o de un comercio requieren continuidad. Cuando, por ejemplo, tenemos una tableteadora que está produciendo miles de pastillas por minuto y de pronto algo sucede, algún equipo falla, sea porque se afectó la integridad de algunos de sus elementos o porque hubo una fluctuación y el equipo se reinició, ese proceso productivo para. Así ejemplos como este podemos tener en empaque, en bombeo de agua, en bombeo de crudo, en iluminación, en empaque, en cableadoras, en procesos de leche, pasteurización, ya donde básicamente el no tener una buena calidad de energía, una calidad de energía óptima va a hacer que el proceso productivo pare por alguna razón. Una parada que no es programada y que en la gran mayoría de los casos se debe a una anomalía en la calidad de energía que le estamos suministrando a esos equipos. ¿Ya? Entonces, la importancia radica
básicamente ahí. Si no tenemos una calidad de energía óptima, no vamos a tener una continuidad en un proceso productivo. Y cuando el proceso productivo se para, el problema es dinero que se va. ¿Qué? Porque cuando la máquina se para, tenemos pérdida de material, ya no hay producción, tenemos pérdida de lucro cesante. Durante esos instantes que hubo las variaciones, la calidad del producto terminado muchas veces no es la adecuada, entonces tengo que tirarlo y generar reprocesos. Eso cuesta millones y millones de pesos en nuestras instalaciones eléctricas o en instalaciones eléctricas del país, lo que hace que hoy en día, si hablamos de productos, Ingeniero, ingeniero, ¿puedo escucharme? sí, ¿ya me escuchan? Vale, vale, listo. Entonces, para eso es importante establecer la sintomatología. La sintomatología en instalaciones eléctricas asociadas a una calidad de energía que no es la adecuada es similar a la que establece el médico. Su objetivo es evaluar cuáles son los síntomas para que luego, en una investigación posterior, el médico pueda establecer la causa raíz de esos síntomas. Entonces, aquí tenemos unas preguntas muy básicas, ¿ya? Y es, bueno, esa sintomatología de fallos en el proceso productivo porque algo se quemó, algo se reinició, ocurre cuando hay una tormenta eléctrica. Es importante saberlo porque si es así, ya vamos encaminando la causa raíz. Después de un corte de energía, ¿se ha quemado algo? Miren que en nuestra experiencia es usual que en el país, después de un corte de energía, alguien o algún proceso tenga componentes electrónicos que se queman. Entonces es muy importante saber si eso que se quemó fue durante una tormenta, durante un corte de energía o una condición normal. O sea, estábamos en un día soleado, proceso productivo trabajando en óptimas condiciones y de pronto la máquina se bloqueó porque algo se reinició o porque algo se quemó. Cuenta con bancos de condensadores. Van a ver que en el transcurso de esta corta presentación, el banco de condensadores es algo muy importante tener en cuenta si queremos tener una calidad de energía adecuada. Y por eso es importante entender cómo un condensador en su funcionamiento normal afecta o pueda llegar a afectar los componentes electrónicos de una instalación. ¿Han tenido penalizaciones por energía reactiva? Importante. Cuando las luces pestañean, cuando las luces pestañean, las máquinas se apagan o se reinicia algún proceso. Entonces, miren que esta sintomatología es lo que usualmente padece una instalación eléctrica. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es asociar a esos síntomas una causa raíz. Y parte de la causa raíz está en que nosotros tenemos una red eléctrica interconectada expuestas a muchos problemas externos, como rayos, cortocircuitos por animales, por vegetación, por mala operación de otras redes, ya que al final ocurre una falla, hacen que se ocasione una falla eléctrica en un punto y esa falla empieza a viajar alrededor de ese punto ocasionando disturbios en la instalación que es aledaña a esta. Inclusive, nosotros podemos tener fallos en 115 kilovoltios que se pueden ver reflejados en instalaciones de 11.4. ¿Ya? Entonces, es importante relacionar esa sintomatología con las fallas eléctricas típicas, ¿ya? Y aquí es importante con los tipos de eventos. Ya hay muchas resoluciones, muchas normativas que hablan de esto. Los vamos a definir de una manera sencilla y breve. Lo primero es un SAC o un hundimiento, un hueco de tensión. ¿Qué es un SAC? Básicamente es una reducción
en la magnitud de la tensión por unos cuantos milisegundos. Para el caso en particular, es un evento muy fuerte de tipo SAC, donde la tensión cae del 100 al 33%. Dura 509 milisegundos. Esto es un evento fuerte que puede ser ocasionado por la apertura de un reconectador en un circuito. Hoy en día, la gran mayoría de los circuitos están anillados y la gran mayoría de estos tienen protecciones automáticas. Cuando ocurre la rama, ocurre el cortocircuito por una rama, es un cortocircuito, no es un cortocircuito franco. Es decir, la rama hace corto y la misma explosión del corto hace que la rama caiga. Entonces, lo que hace el reconectador es abrir el circuito y unos milisegundos después entra. Eso se hace en el sistema para evitar un corte de energía prolongado. Pero tenemos un evento colateral que es el que vemos en pantalla, que es un SAC o un hundimiento de tensión. Tenemos un swell. Los swells típicos los podemos ver en cuando hay cortes de energía. Voy a mostrar este video. Mira, ¿pueden ver el video? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, básicamente, miren, aquí tenemos un transformador. Vamos a ir corriendo el video. Cuando tenemos un corte de energía, nosotros tenemos que hacer red eléctrica, tenemos un transformador, ¿ya? Esos transformadores tienen taps o derivaciones. Esas derivaciones nosotros las ajustamos para que, dependiendo de la tensión nominal en la red de media tensión, el transformador entregue una tensión en el secundario. Por ejemplo, si la tensión del secundario es 13.200 voltios, lo ajustaremos en la posición 3. Si es 12.840, lo posicionaremos en la 4, ¿ya? Entonces, lo vamos ajustando arriba o abajo para garantizar una tensión de salida. Ahora, aquí tenemos 12.870 de la red de media, entonces hemos ajustado. El TAP se posiciona en ese punto para que la salida tengamos las condiciones de tensión. Ahora, importante, esa condición de tensión se adecua para que a plena carga, es muy importante, para que a plena carga, si la retención es baja, 12.870, hemos adecuado el TAP para que la tensión de salida sea a plena carga, por ejemplo, 460 voltios. Entonces, ahí estamos entregando básicamente una tensión adecuada. Ahora, algo importante, esta tensión de transformador, si el fabricante nos dice que este transformador es 13.200 voltios, 460, ya esa tensión él la tiene y la garantiza en baja carga. Cuando nosotros tenemos que el transformador está sin carga, la tensión del secundario, lo que pasa es que aumenta. Si el transformador está en vacío, después de un corte de energía, la red eléctrica de media tensión está en vacío, el transformador está en vacío. El transformador está diseñado para entregar 460 voltios a plena carga. Como está en vacío, él puede entregar un 5% más. Es decir, le puede entregar 483 voltios. Y lo mismo le puede pasar a la tensión de la red. Ella era 12.870 en plena carga, pero como está en vacío, la tensión va a subir. Entonces, si después del corte, inmediatamente, cuando tenemos la tensión de la red en vacío y tenemos la tensión y tenemos la carga, el transformador en vacío, pues básicamente vamos a tener unos aumentos de la tensión, tanto en media como en baja, que va a ser más agravada por el timer que estamos. Si nosotros estamos en un TAP de 12.870, ¿cierto? En plena carga, después del corte, si la tensión es 13.860, lo que va a pasar es que la tensión va a ir subiendo cerca a 500 voltios. Entonces, miremoslo. Tensión en un corte.
tensión de salida en un corte. Entonces, claro, si nosotros tenemos múltiples reenergizaciones durante un corte de energía, o sea, se fue la energía, llegó, subió a 13.860, como tenemos un TAP ajustado en 12.870, estos TAPs suelen ser del 2.5%, entonces 1, 2, 3, 7.5, y como están vacíos aumentan 2.5%, es decir, estamos aumentando cerca del 12% la tensión de salida en esos momentos. Esta es una de las razones por las cuales después de los cortes de energía la tensión sube, y esa subida súbita de tensión ocasiona que los equipos eléctricos se quemen. Aquí es típico tener lo que nosotros llamamos swells. Bueno, esto tiene unas soluciones que se llaman reguladores electrodinámicos, ¿ya? Que básicamente lo que hace es que ella regula y tiene unos capacitores para el control. Cuando la tensión cae, se apaga todo, la energía almacenada en esos supercapacitores lo que hace es ajustar el regulador a su mínima tensión de salida, de tal forma que cuando la tensión ya regrese con un valor muy alto, la tensión de salida no supere la nominal. De esa forma evitamos un swell ya en estas condiciones de cortes de energía, donde la tensión en media tensión es alta, la tensión en el secundario del transformador es alta porque está sin carga, esto se agrava por el ajuste del TAP y en una condición donde teníamos 460, terminamos teniendo 519 voltios. Por esa razón, un regulador electrodinámico, que aquí me estoy adelantando un poco el tema de las soluciones, lo que hace es que evita que esta tensión suba, porque al tener energía almacenada en unos supercapacitores, cuando hay un corte, pues no hay quien alimente el equipo. Esa energía que tienen los capacitores es suficiente para ajustar al equipo de tal forma que cuando la tensión llegue muy alta, la tensión nominal se conserve. ¿Ya? Esa es como la causa más frecuente de los swells, ¿ya? Y básicamente un swell está determinado cuando la tensión nominal sube por encima del 10%. ¿Ya? También es usual en sistemas trifásicos con neutro cuando se suelta el neutro. Cuando tenemos un neutro suelto o alguien suelta el neutro, se pierde la referencia del sistema y vamos a tener tensiones como estas. Tensiones muy altas. Esto medirlo no es normal. De hecho, si ven la fecha, esto es de hace 11 años, ya, donde se midió un swell debido a una conexión inadecuada del neutro. Aquí tenemos otro evento que es una sobretensión impulsiva. Mira, aquí tenemos que la tensión crece muy rápido en un tiempo muy pequeño. ¿Ya? Es típico de los rayos. Cuando hay una descarga atmosférica, se genera un impulso electromagnético sobre las líneas de media tensión que genera una sobretensión. Por eso es importante relacionar la sintomatología. ¿Se queman los equipos durante tormenta eléctrica? Sí. Entonces, la causa raíz va a estar asociada a un evento tipo impulsivo que es ocasionado por un rayo. Entonces, ya estableciendo la causa raíz, tenemos fácilmente el plan de acción. Ahora, estos eventos no son tan sencillos, ya que eso es simplemente una caída. Ya aquí estos eventos tienen una particularidad y es que generan sobrecorrientes en las cargas. Básicamente aquí tenemos, si bien tenemos un aumento en la tensión cambia muy rápido en el tiempo. O sea, es lo que en matemáticas llamaríamos un DVDT, un cambio muy rápido de tensión en un tiempo muy pequeño, ya, o una frecuencia muy diferente de 60 Hz. El sistema reacciona con una sobrecorriente. Entonces, miren que si acá teníamos 500, 600 pico de valor pico de corriente, terminamos teniendo 3 veces más. Entonces, estos eventos son críticos, ¿ya? Porque es usual que quemen variadores de velocidad o todo lo que esté asociado a electrónica de potencia. Y su mayor impacto está después de los cortes de energía. O sea, después de los cortes de energía no solo tenemos tensiones altas, ya por los swells que se generan debido a los taps y y que los circuitos sean subcargados, también se generan porque cuando entra el capacitor, ya en esa condición de baja carga, el capacitor genera un transitorio oscilatorio que genera unos picos de corriente muy bruscos. Por eso es usual escuchar que el variador de velocidad se quemó después del corte. Y aquí algo importante. Esos eventos tienen algo que si les hacemos un zoom, tienen
algo que es mucho más problemático. Observen el eje cero y miren la línea verde. La fase verde, la fase B, llega aquí y toca el eje cero una vez, luego acá 2 veces y luego acá 3 veces. Esto lo que ha causado es una pérdida de sincronismo en las máquinas. De hecho, esto es una prueba que hicimos en el 2013, hace 10 años. Ya, casualmente hoy casi está cumpliendo 10 años, ya cumplió 10 años, o está por cumplir 10 años este evento. Y esto ocasionó que una máquina parara, se bloqueara. Sus variadores perdieron el sincronismo debido a estos cruces por cero, 2 de más, y la línea paró. Entonces, la solución fue muy sencilla. Lo que hicimos fue, era un paso de 75 kbar, entre más fuerte el paso, más grande es el evento, mayor el disturbio. Ahí finalmente lo que hicimos fue reducir el tamaño del paso. Tenemos valores de subtensiones y sobretensiones. En baja tensión, en media tensión es difícil ver sobretensiones y subtensiones que superen más o menos el 10%. Ya 10% por encima, 10% por debajo. En baja tensión, no tanto. Es frecuente verlo y sobre todo se ve por selección inadecuada de los transformadores. Les doy un ejemplo, o sea, preguntamos cuál es la tensión del transformador y muchos de nuestros colegas dicen no, es 440. Y resulta que puede que no sea 440, puede ser que sea 450, 460 o 480 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos instalaciones así y alguien determina que es 440 y en realidad es 460. Entonces, viene una máquina tipo europea alimentada a 400 voltios y alguien decide comprar un transformador 440 a 400. ¿Ya? Entonces, como al transformador no le llegan 440, sino 460, lo compramos 440, hicimos una selección inadecuada, él no va a entregar 400, él va a tener una tensión más alta. Entonces, ahí vamos a tener una tensión que puede ser un suel para los equipos de esa máquina. Y termina siendo una consecuencia de una selección inadecuada del transformador. Afortunadamente, muchos de estos transformadores tienen derivaciones. Con el tiempo lo que hemos hecho es, si no se puede montar un regulador electrodinámico o no vale la pena, es hacer ajustes en las derivaciones del transformador y básicamente para este ejemplo, pasar de 440 a 460. Cortes de corta duración, ya son aquellos que duran menos de un minuto. Estos cortes no son tan frecuentes. Diría, bueno, sí, pero recuerden que como los sistemas están anillados, ¿cierto? Y están llenos de reconectadores, los cortes de energía cada vez son menores. Lo más frecuente es tener sacks debido a que la operación de la protección genera un hueco de tensión al evitar este corte de energía que vemos en pantalla. Y tenemos las armónicas, ya digamos que los que hemos trabajado y trabajamos en calidad de potencia, en calidad de energía, empezamos por aquí, ya con el cuento de las armónicas. Y en últimas, es importante tener en cuenta que las armónicas son una deformación en las ondas. Ya, por ejemplo, aquí tenemos cómo debería ser la primera en la parte superior y cómo termina siendo. La onda amarilla es una onda que tiene un alto contenido armónico, tercero, quinto, séptimo y noveno. Un ejemplo es la onda de la derecha. Y aquí tenemos una quinta de 400 amperios y una séptima de 80 amperios. Una recomendación y es cuando ustedes estén evaluando la distorsión armónica, tengan presente cuánto es el valor de esa distorsión en amperios. ¿Por qué? Porque a veces nos suelen llegar inquietudes con, Mauricio, mira, tenemos una distorsión armónica del 70%. Estoy preocupado, estoy alarmado, porque se me va a quemar mi transformador. La siguiente pregunta que hacemos, o la pregunta que hacemos es, bueno, ¿y qué carga tiene el transformador? No, es que está en 10%. ¿Y ese 70% con qué corriente se midió? No, con 100 amperios. Entonces, ¿y la nominal del transformador cuánto es? Es 1000. Entonces, miren que al final las armónicas en ese caso no son tan negativas porque no son tan altas. El porcentaje depende de la base. El 70% puede ser un valor del dinero que tengo en mi bolsillo izquierdo y puede ser muy diferente al dinero que tengo en mi bolsillo derecho. Entonces, cuando tengamos una distorsión muy alta desde el punto de vista de la fundamental, pues hay que evaluar cuáles son las magnitudes para evaluar la criticidad del sistema. Lo otro que tenemos son las supraarmónicas o ruido eléctrico a alta frecuencia. Esto es muy frecuente y
tengan en cuenta que entre más inversores tengamos en nuestra red eléctrica, o sea, más sistemas fotovoltaicos tengamos en la red eléctrica, más variadores de velocidad tengamos en nuestra red eléctrica, más rectificadores, cargadores tengamos, más cargadores de baterías tengamos, esos equipos de electrónica de potencia tienen una frecuencia de switcheo. Esa frecuencia de switcheo se logra ver en las ondas de tensión. Aquí a la derecha la podemos ver. Tenemos, este es un ruido de alta frecuencia debido a inversores de un sistema fotovoltaico funcionando de manera inadecuada. O sea, aquí tenemos un ruido marcado. No es distorsión. Si vemos la distorsión de tensión, va a estar por debajo del 5%. Esto es un valor de voltios muy pequeño a una frecuencia muy alta. Acá lo tenemos medido, por ejemplo, mire, son 7.82 voltios pico a 10 kHz, ¿ya? Tenemos 20 voltios pico a 2 kHz. Entonces, el ruido eléctrico no está montado sobre la fundamental, como las armónicas que están muy cerca a la frecuencia del sistema. Esto estamos hablando de 2 kHz, de 2 a 150 kHz. Entonces, son valores de voltios muy pequeños a frecuencias muy altas. ¿Y dónde está el problema de esto? Básicamente, el problema está en que los componentes electrónicos tienen elementos capacitivos. Acuérdense de que la impedancia de los elementos capacitivos decrece con la frecuencia. Entonces, si esta magnitud de voltios tiene una frecuencia muy alta, la impedancia que ve ese elemento capacitivo va a ser muy baja con respecto a la frecuencia del sistema. Al bajarse la impedancia, la corriente se dispara y los circuitos terminan sobrecalentándose y fallando. Entonces, si un equipo eléctrico no falla durante el corte de energía y no falla tampoco durante una tormenta eléctrica, es muy posible que esté fallando por ruido eléctrico de alta frecuencia. Por eso es importante medir su magnitud y medir su frecuencia para determinar cuál es la solución adecuada, más adecuada posible. En últimas, aquí tenemos un resumen de los eventos. Vamos de tiempo. Bien. Tenemos los impulsos de tensión, que son valores de tensión muy grandes en tiempos muy pequeños. La solución son los supresores o los DPS, ya que ya me imagino que ustedes conocen. Los oscilatorios. Los oscilatorios son el evento que más electrónica quema en las instalaciones eléctricas debido al sistema de compensación que se usa. O sea, un sistema de compensación en una instalación eléctrica industrial que use condensadores, créanme que va a tener históricos de quema de componentes. ¿Por qué? Porque el condensador cuando ingresa al sistema, el condensador genera transitorios oscilatorios. Y esos transitorios oscilatorios generan esos picos de corriente que terminan quemando los componentes. Variaciones del valor eficaz de la tensión, o sea, substress. Digamos que, perdón, subtensiones y sobretensiones. Es muy importante tener en cuenta la selección adecuada del transformador y nos podemos evitar estos problemas. Y el caso de que se esté presentando, ajustar el TAP, pero ajustar el TAP no siempre es la solución. Es posible que en condición de carga lo solucionemos, pero en condiciones transitorias como un corte de energía, una reenergización, sean un problema. O sea, el ajuste de TAP funciona en plena carga. Cuando la tensión está muy baja, ya y hemos ajustado el TAP porque la tensión de la red está muy baja, cuando hay un corte de energía, la tensión se dispara. Y eso, si llega a suceder 1 y 2, 3 veces en unos cuantos minutos, termina deteriorando los componentes eléctricos. Por eso, una buena recomendación es complementar con reguladores electrodinámicos. Tenemos el tema de las distorsiones y digamos que en el tema de la distorsión armónica, la mayor parte de fuente de la experiencia que nosotros hemos tenido, que tenemos porque lo vemos en nuestro día a día, es que la gran mayoría de distorsión armónica de las instalaciones industriales se debe a una compensación de energía reactiva inadecuada, porque utilizan condensadores sin ni siquiera acoplarles una reactancia. Les voy a mostrar un video para explicarles esto. ¿Y por qué? Porque el problema del condensador aumenta en la instalación debido a que él deforma la onda de tensión, ¿ya? Y esta deformación pues aumenta la distorsión armónica. Tenemos el ruido eléctrico a alta frecuencia. Bueno, la solución es quitar el banco, pero si quitamos el banco se cae el factor de potencia. Hoy en día existen soluciones dinámicas o estado sólido para compensar energía reactiva. Esas son los más adecuados para compensar en este momento. Ruido eléctrico a alta frecuencia, básicamente
tenemos algo que es los filtros activos de línea, que trabajan en un ancho de banda. Dependiendo de cada fabricante, pues el ancho de banda puede variar. Es importante que el ruido que esté presente esté dentro del rango del ancho de banda que el filtro activo soluciona. Tenemos huecos de tensión. Para los huecos de tensión son soluciones como compensadores dinámicos de tensión, UPS industriales o UPS dinámicas. Interrupciones cortas, no tenemos otra solución que las UPS industriales y de ahí para arriba. Ya podemos tener un volante de inercia y equipos similares. Y entre más sofisticado, pues va aumentando más su costo de energía, su costo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un resumen de los diferentes eventos. Ahora, teníamos una sintomatología, ahora tenemos una clasificación de eventos. Es importante correlacionar esos eventos con la consecuencia que nos queda para correlacionarlos con la sintomatología. Entonces vamos a ver algunos. Y lo ponemos de entrada porque las instalaciones eléctricas en el país se quejan por SACs. Cuando ocurre un SAC o un hueco de tensión, el proceso productivo se apaga. Mire, por ejemplo, ese SAC redujo la demanda de 3.8 megavatios a 2.6. El 30% de la carga termina fallando por un hueco de tensión. Entonces, si eso era una cableadora, un proceso de pasteurización de leche, de industria PET, embotelladora, vamos a tener proceso productivo que se pierde. Entonces, ahí la recomendación es que la gerencia de la compañía evalúe esos costos para que con esos sobrecostos los cruce con las inversiones de estos equipos y evalúe si es viable, la inversión en tiempo, porque hay un tiempo de retorno. Esta es la solución, es el compensador dinámico de tensión. Esto básicamente, imagínense una máquina tapahuecos al lado del automóvil, frente al automóvil. Vamos recorriendo la autopista, inmediatamente detecta un hueco, lo tapa. O sea que independientemente del estado de la vía, así sea un desastre la vía, vamos a ver siempre una vía sin huecos. ¿Ya? Esto es lo que hace un compensador dinámico de tensión. ¿Cómo funciona? Básicamente, él va en serie con las cargas. ¿Ya? Él va en serie con las cargas. Y imagínense que la red se pierde en la mitad. O sea, de 440, la red cae a 240. Entonces, todavía queda energía en la red. ¿Qué hace el equipo? Utiliza esa red como una batería. Es con esa energía de la red todavía que queda, la rectifica, la invierte, la sincroniza y la inyecta. Entonces lo que hace es tapar el hueco en cuestión de 3 milisegundos. Con 3 milisegundos no tenemos un paso por cero, ya el valor RMS no cambia y por ende el proceso productivo sigue funcionando. Aquí tenemos un equipo de 320 kVA para que tengan una idea del tamaño, aunque este equipo no tiene bypass. Bypass se suele usar por si el equipo falla, se pueda hacer un seccionamiento del equipo y que la máquina. Y aquí tenemos un evento donde la red cae al 34% por 133 milisegundos. Tenemos en la parte superior la entrada de la red y en la parte inferior la salida, es decir, lo que entrega el equipo. Entonces ven cómo básicamente, a pesar de que el evento duró 133 milisegundos y cayó al 34%, es decir, se perdió casi el 65% en la red, la salida es constante. Aquí tenemos algo que aquí vamos a redundar un poco, y la quema de componentes electrónicos por transitores oscilatorios. ¿Ya? Y el mayor causante de estos eventos son los capacitores que se instalan en instalación. Sí, más allá de los condensadores que se tienen los transformadores, se tienen condensadores en la línea sobre los elementos electrónicos, la frecuencia de quema va a ser alta porque este evento va a estar muy cercano al componente electrónico. ¿Ya? Lo vemos. Y recuerden que el RETI ya nos indica que desde el punto de vista de compatibilidad, toda instalación eléctrica o toda instalación industrial debe ser compatible. Sus equipos. ¿Qué significa eso?
a grosso modo, que los equipos electrónicos no inyectar o equipos eléctricos no deben inyectar eventos y deben soportar los eventos propios de una red. Es importante también que cuando se compren equipos electrónicos que se importen ya para procesos productivos locales, es importante que establecer con el fabricante ciertos umbrales de protección, porque muchos fabricantes, ¿qué hacen? Ponen unos sensores de tensión y cuando la tensión cae por debajo del 90%, reinician su máquina. Ya, eso es una medida que en últimas les garantiza a ellos que la máquina va a estar protegida porque los protege de sus carencias. Es decir, el que un fabricante limite la operación de la máquina al 90% por unos cuantos milisegundos, básicamente indica que sus elementos de control y sus elementos de potencia no solo son lo suficientemente robustos para aguantar unos cuantos sacks. Entonces, ahí es importante que se concilie con el fabricante porque estos equipos se van a instalar en redes eléctricas donde hay sacks. ¿Por qué? Porque estamos en Colombia, donde estamos todos interconectados de alguna forma, donde hay tormentas, donde hay aguaceros muy grandes, donde hay animales, ¿cierto? Donde hay mucha flora y tenemos redes eléctricas expuestas a cortocircuitos monofásicos a tierra. Entonces, es muy importante que los equipos tengan algún grado de compatibilidad. Miremos las soluciones. ¿Ya? Reducción de distorsión armónica y atenuación. Permítame. Listo. Entonces, en la reducción de distorsión armónica y atenuación de transitorios oscilatorios, bien, esto es una resonancia. ¿Ya? Tenemos que en unos instantes de tiempo la corriente crece bruscamente. Esto es causado entre la interacción entre las armónicas y los condensadores o los bancos de condensadores. Siempre que tengamos armónicas y condensadores, vamos a tener riesgo de que esto suceda. Y cuando esto sucede, es falla el componente electrónico porque no está diseñado para soportar estos valores de corriente tan altos. ¿Ya? Y además esto ocurre en milisegundos. Usualmente esto no lo ve una protección de sobrecorriente. ¿Ya? Entonces, si queremos eliminar las resonancias o eliminamos las armónicas o eliminamos los condensadores. ¿Ya? Les voy a mostrar este video. Este video es un modelamiento que hicimos de una planta en ETAP, un software, digamos que de uso normal en Colombia, donde tenemos un transformador de 1000 kVA que tiene una carga de 915 y tiene un banco de condensadores que va entrando a pasos. Entonces nosotros aquí hemos modelado los flujos armónicos con la entrada de cada paso y les vamos a ir mostrando cómo la distorsión armónica aumenta a medida que los pasos van aumentando. Entonces, empecemos. De ahí, si no hay banco de condensadores, 0 kVAR, fíjense en los totales de distorsión. 1.33 en tensión, 3.60 en corriente. Ahora pasamos de 0 a 100 kVAR. Tensión, subió a 1.8. Corriente, a 4.56. 200 kVAR. Ya, 204, 5.82. 300. Ya en 300 casi el total de distorsión de corriente está al 300%. Finalmente, cuando el banco de condensadores entra en su totalidad, tenemos que el TH de tensión pasó de 1.33 a 3.71 y el TH de corriente de 3.6 a 12.52. Entonces observen cómo, a pesar de que antes del banco los parámetros eran adecuados, 1.33 y 3.6, a medida que el banco de condensadores fue entrando, las armónicas aumentaron. Entonces, si nos vamos al final, tenemos una distorsión armónica de corriente que solucionar, ¿cierto? Si nosotros entendemos cuál es la causa raíz y que la causa raíz es que el banco está amplificando esa distorsión armónica, entonces, o montamos filtros de armónicas que quiten esa distorsión, que no tendría sentido, ¿ya? Porque no estamos atendiendo a la fuente del problema. De hecho, un filtro de armónicas activo no se va a instalar en paralelo con bancos de condensadores. Ya no vamos a atender el problema de manera adecuada. Entonces, les voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo se realizó en la práctica.
tenemos un transformador de 2000 kVA, 440 voltios, con una distorsión armónica de tensión cerca del 8-9% y unas armónicas en amperios cercanos al 600 amperios. Mira que las hemos fijado en amperios para que vean la magnitud considerable del problema desde el punto de vista de distorsión. Y teníamos una demanda aquí de reactivos, miren que con 1500 kilovatios aquí tenemos cerca de 800-900 kVA demandados por la carga. ¿Ya? Este transformador tenía asociado 900 kVA en capacitores. ¿Ya? Y con ese estado de carga y de distorsión, el transformador estaba sobrecargado, 104% aproximadamente. ¿Ya? Entonces aquí la distorsión es algo que debemos, sí o sí, debemos reducir. Entonces, ¿qué hicimos? Se retira el banco de condensadores y se colocan DVGs o soluciones dinámicas de compensación de energía reactiva. Ahora, ¿por qué? Les voy a mostrar básicamente, esto tiene muchas explicaciones, una es matemáticas, pero quiero mostrarles básicamente una manera gráfica. Aquí tenemos la onda en corriente que entrega un DVG, o sea, un dispositivo de generación de energía reactiva. Observen que es senoidal, ¿ya? Básicamente la corriente es senoidal y simétrica. Estos son solo 10 kVA. Ahora lo vamos a quitar y vamos a poner un condensador de 10 kVA. Ahí va el banco, sigue la unidad dinámica. La sacamos y vamos a entrar al capacitor de 10 kVA. Observen que el capacitor es distorsionado. Ahora, imagínense que no son 10, sino 900 kVA. Entonces, estamos inyectando un montón de energía reactiva con una distorsión armónica altísima del transformador. Cuando llega, pues, en sumatoria, la corriente se va a distorsionar. Y eso va a generar que también que la tensión se distorsione. Si nosotros sacamos esto que está generando esta distorsión y lo reemplazamos por un sistema de compensación que no genera esta distorsión, pues básicamente lo que vamos a hacer es reducir la distorsión armónica. Nosotros instalamos 3 unidades EPCOS de compensación dinámica o 3 DVGs de 250 kVA, es decir, instalamos en total 750 kVA. Y lo asociamos en paralelo con una unidad LC, que también se suele llamar banco de condensadores desintonizado, donde cada condensador tiene asociada una reactancia. Al final pusimos 1150 kVA ya y quitamos el banco. Entonces ahora les voy a mostrar el resultado. Recuerden que el TH de tensión estaba entre 8 y 9. Ahora miren, el TH de tensión está entre 2.75 y 3. Bajó casi un 300%. Y las armónicas totales, que estaban en 600 amperios, bajaron cerca de 180, 190 amperios. Bajaron cerca de un 300%. Es decir, que el banco de condensadores estaba amplificando las armónicas en un 300%. Esto sería la respuesta natural del sistema sin amplificación de las armónicas por parte del banco. Ahora, como había que compensar el factor de potencia, entonces la solución no es quitar el banco y no hacer nada. Hay que quitar el banco y hay que compensar la reactiva con DVGs o con LCs. ¿Ya? Miren, aquí tenemos 1500, logramos bajar la demanda de energía reactiva, ¿cierto? Los kVA bajaron y finalmente al bajar los kVA y bajar la distorsión armónica, la cargabilidad del transformador se redujo casi en 20 puntos. Y aquí tenemos su efecto. Esta era la onda de corriente que teníamos antes y esta era la onda de corriente que finalmente quedó. Aquí parece a lo que hice demo y es porque el software que utilicé para analizar los datos es una versión demo, entonces tiene una pequeña marca de agua. Ya, listo. Y aquí tenemos el espectro. Mira, acá teníamos el espectro antes y el espectro luego. Las armónicas han bajado considerablemente. Ahora, algo importante. Hoy en día la UCME sacó el año pasado una circular que la 024 del 2022 determinó que los sistemas de compensación dinámica de los filtros activos son equipos de eficiencia. ¿Ya? ¿Y por qué son equipos de eficiencia? Porque como ustedes lo pueden ver aquí, nosotros al quitar los bancos y colocar los DVGs, ¿cierto? También lo pudimos hacer. No estaría bien, pero se puede haber obtenido un resultado con más dinero utilizando filtros activos,
bajamos la distorsión armónica. Cuando nosotros bajamos la distorsión armónica, nosotros reducimos las pérdidas en el transformador, ¿ya? Y en el alimentador de ese transformador. Al reducir las pérdidas, con la ecuación que ustedes pueden ver, nosotros tenemos unos ahorros. Entonces aquí, digamos que de acuerdo a la magnitud en amperios de las armónicas antes, nosotros tenemos había unas magnitudes, por ejemplo, la quinta estaba en 429 y la séptima en 469, que eran los valores más significativos. Pasamos a una quinta de 150 y una séptima de 45. Al bajar esas distorsiones armónicas, básicamente estamos ahorrando 63 millones de pesos. ¿Ya? Es un proceso que funciona prácticamente 7 por 24. Por eso la OPE los clasifica como equipos de eficiencia. Ya, si nosotros controlamos el factor de potencia de manera inadecuada, vamos a tener problemas de energía, problemas de calidad de energía, vamos a tener problemas de quema de equipos y bloqueo de equipos. Ya, y además vamos a tener riesgos de resonancias porque vamos a amplificar las armónicas. Si nosotros quitamos el banco y compensamos la energía reactiva con DVGs, ya, o con compensadores dinámicos de energía reactiva, pues vamos a compensar el factor de potencia de manera adecuada sin los problemas de la reacción, no vamos a, sin los problemas de los capacitores, ya no vamos a generar transistores oscilatorios, ni vamos a generar amplificación de las armónicas. Al final del resultado lo que tenemos es un ahorro y tenemos una mejor calidad de energía. Básicamente, no solo el transformador reduce su temperatura de operación, no solo se reduce la factura, también ganamos en que la tasa de quema y fallos en componentes electrónicos se reduce considerablemente. Conclusiones para este caso. El transformador logró reducir su cargabilidad. Primer beneficio. ¿Ya? Esto, importante, se debía a la amplificación del banco de condensadores. Al eliminarlos por 3 unidades dinámicas de 250 kVAR marca ECOS y un filtro de C400 kVAR, sintonizado a una frecuencia particular, se logró bajar el TH de tensión de 7 a 2.5 y las armónicas de 600. Con los cambios realizados, además, se logró reducir la demanda de reactivos, 200 o 300 kVAR, con lo que finalmente se logra reducir la cargabilidad del 104 al 84. Esa cargabilidad está reflejada en las pérdidas del transformador y finalmente esto obtiene un ahorro de energía. ¿Ya? Aquí pueden ver básicamente el funcionamiento típico de un banco que va entrando pasos. Cada vez que entra un paso, tenemos el riesgo de un transitorio. Igual, tenemos el riesgo de sobrecompensación porque es por pasos, o subcompensación porque es por pasos, mientras que una unidad dinámica, al no tener condensadores ni reactancias, no tiene riesgos de resonancia, como la onda de corriente que ella entrega semifinal no amplifica las armónicas y es un sistema mucho más preciso. Ya, hoy en día, digamos que una opción que nosotros invitamos a diseñar es una solución híbrida, ya que, o sea, los capacitores los podemos usar, pero para evitar sus problemas tiene que estar asociada a una reactancia. Y esto, que es un filtro LC o un banco de condensadores desintonizado, se puede asociar en paralelo a un sistema dinámico de energía reactiva. Tiene que este sistema es de 120, el sistema EPCOS es de 120 kVAR y este LC es de 100. Entonces son sistemas más pequeños, requieren menos espacio, no amplifican las armónicas y en conjunto este sistema es un buen sistema de compensación y en la gran mayoría de los casos es técnico, económico, eficiente. Ya está, nos quedamos sin tiempo. Este es un caso, para terminar, un caso de ruido eléctrico a alta frecuencia que tuvimos en Bogotá, en una electrolinera. Había cerca de como 12 estaciones de carga. Empezaba a cargar una, cargar dos, cargar tres. Cuando empezaba a cargar cuatro, se apagaban todas. ¿Ya? Medimos el ruido eléctrico a alta frecuencia y notamos que a medida que los vehículos empezaban a cargar, la corriente asociada a las protecciones de control del sistema se iban aumentando. Cuando nosotros medimos el ruido, teníamos ahí unos valores de ruido muy altos. 22 voltios a 30 kHz es una barbaridad. 21 voltios a 90 kHz es una barbaridad. ¿Ya? Entonces, aquí, pues básicamente encontramos el porqué. Mucho ruido aumenta la corriente, tal y como les indicaba ahora. Solución. Básicamente aquí nos contrataron para solucionar, más que para diagnosticar, solucionar. Resuélvalo ya.
¿Qué hicimos? Pusimos un transformador de aislamiento para el neutro. Y con este alimentamos el sistema de control sobre el cual se sobrecargaba por el ruido. Al final medimos nuevamente y a medida que iban entrando los cargadores, la corriente, el aumento de corriente era muy poco. De esa forma evitamos que el interruptor se disparara porque bajamos los niveles de ruido. Ya aquí eran muy, como ustedes pueden apreciar, esto ya no está rojo, es ya muy bajo. Ahora, ahí porque era algo pequeño, pero si la máquina es de 200 kVA, no tendría sentido montar un transformador de aislamiento de 200 kVA para eliminar el ruido. Para esto ya lo más práctico que se llaman filtros, equipos que llaman filtros activos de línea. Los equipos o los filtros activos de línea lo que hace es barrer ese ruido, barrerlo en un ancho de banda que usualmente está entre 1 kHz y 10 MHz. Se montan en paralelo con el sitio que yo puedo proteger o del cual quiero barrer el ruido que está ahí llegando de otros puntos. Y finalmente, les dejo algunos tips y es, antes de instalar una máquina, midan los parámetros de calidad de energía que les serán entregados. Aquí eran equipos menos sensibles. Esta norma CMI F47 es una norma americana y los equipos que cumplen esta norma no son tan sensibles a SACS. Hay que seleccionar el transformador adecuado, con la tensión nominal adecuada, de acuerdo a lo que me pide el fabricante de los equipos. Seleccione equipos con elevados niveles de eficiencia energética. Midan el ruido eléctrico de alta frecuencia. Es una de las causas más frecuentes de falla de componentes en las instalaciones eléctricas. Antes de instalar un banco, por favor evalúen la otra opción, un LC, un SVG o DVG como llamamos nosotros, ya, porque el banco es un problema. Los capacitores por sí solos y una reactancia son un problema. Instalar opresores es una buena práctica, ya, y hay que controlar los niveles de ruido eléctrico en conflictos activos de línea. Entonces, aquí ya digamos que terminamos y los escucho con las preguntas que pueden llegar a tener. Bueno, ingenieros, entonces aquí ya ya tienen habilitado el micrófono para que ustedes lo puedan activar y hacer directamente su pregunta o la pueden enviar a través del slide de preguntas. Ingeniero, buen día. No tengo preguntas, solamente muy buena la capacitación, lo felicito. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, que la pase bien, ingeniero. Gracias. Gracias. Ingeniero, muy buenos días. Días. Inge, pues he tenido pues contacto con los filtros activos, pues por mayor distancia y la inductancia en los conductores me han generado ruido, ¿sí? Entre más ¿Los ruidos distancia, sobre la medida? ¿De señal de corriente? sobre la distancia que tienen los conductores a partir del variador de velocidad. Con este filtro activo puedo hacer la modulación del PMW de esta señal, pero a veces sí alcanzan a pasar varios ruidos, ¿sí? De armónicos a mi red. Bueno, Pues, ¿tu nombre, por favor? Oscar Puentes. Oscar, las armónicas, digamos que el objetivo no es ponerlas en cero, ¿ya? Porque va a costar mucho dinero y en la mayoría de los casos es innecesario. Las normativas o las guías recomiendan máximo el 5% en condición nominal del transformador, por ejemplo, para el tema del transformador. Ahí tenemos ya un valor significativo. Ya, entonces, lo ideal es, digamos que, bueno, lo ideal no, o sea, ten en cuenta que al final es posible que queden algunas ondas, algunas armónicas, pero su efecto en la distorsión no va a ser ya significativo. La recomendación para los filtros básicamente es no instalarlos en paralelo con bancos de condensadores, los pueden sobrecargar y es muy importante que la calidad de la señal de las corrientes sea la más adecuada. Cuando los TC se monten, que el cable de los TCs al equipo vaya en cable trenzado, apantallado, ya, y que la distancia sea la menor posible. Porque si tiras un cable de este tipo 30 metros,
es posible que la impedancia te mate la calidad de la señal y el equipo no haga lo que debería hacer. Sí, Inge, muchas gracias. Pues sí, ese era el problema que se me estaba presentando, pues también elevando el voltaje por estas impedancias. Sí, entonces pues sí, la parte de filtros me ayudó mucho y pues sí, lleva unos ruidos, pero no son tan significativos. Esa era mi pregunta. Muchas Vale, gracias. con mucho gusto. Bueno, ingeniero, tenemos una pregunta del ingeniero David. Dice, ¿qué pasa si en una TX DIN 5 no está aterrizado el neutro? TX DIN 5, ¿a qué llaman TX DIN 5? Ah, o es una red Delta Y 5. Yo creo, ingeniero, sí, él Sí, escribió sí. TX DIN 5. Ah, ya, ya, sí, sí. Pues básicamente, si el neutro no está aterrizado, nosotros ponemos el neutro a tierra para tener tensiones monofásicas, ¿ya? Entonces, si el neutro no está aterrizado, cuando nosotros miremos los fasores fase-neutro no van a estar balanceados. Es posible que cuando midamos la tensión, por ejemplo, fase 1, con respecto al neutro nos dé, si en un sistema, por ejemplo, 208 voltios, nos dé 160, en otros de 140 y en otros de 60. En el momento en que nosotros ponemos el neutro a tierra, pues se van a balancear, tanto en magnitud como en ángulo. Y el otro efecto es por protecciones, ¿no? O sea, es como si tenemos una delta, ya algo que no está referenciado, si hay fallas monofásicas no nos vamos a dar cuenta. Entonces, la recomendación es en sistemas Delta Y5, el neutro debe estar aterrizado tal y como lo indica el reto. Muchas gracias, ingeniero. También tenemos un agradecimiento por parte del ingeniero Alfonso. Dice muchas gracias a Cien por la invitación y felicitaciones por la excelente presentación del ingeniero Mauricio. Bueno, muchas gracias. ¿Más preguntas? Por el momento no tenemos más preguntas, ingeniero. Yo los invito a lo siguiente. Cuando nosotros éramos estudiantes, eh, vimos muchos circuitos y vimos muchos transformadas de Fourier y mucho de Laplace. Ya eh, parte de los problemas que hoy tenemos en las instalaciones industriales se debe como a la falta de sintetización de esa información, como unir y sacar lo que necesitamos dentro de ese mar de números que todos vimos. Ya, recuerden que en un circuito LCL calculábamos transitorios cuando el condensador entraba, tal cual sucede en un sistema industrial. Ya, o sea que podríamos volver a la escuela y calcular las magnitudes oscilatorios que introduce un condensador de 50 kVAR cuando entra en baja carga en una instalación. Y nos vamos a dar cuenta que eso es peligroso por componente electrónico. También cuando veamos Laplace, Fourier y esas cosas, veamos cómo los capacitores cambiaban la respuesta en frecuencia. Y eso tiene que ver con la calidad de la onda. Entre más capacitores veamos, así como les mostré en el video, la distorsión va aumentando. Eso tiene que ver, es porque el capacitor afecta la impedancia del sistema. Entonces, cuando diseñen sistemas de compensación de energía reactiva, tengan en cuenta esos dos efectos. Si los tienen en cuenta, van a evitar a futuro muchos problemas en esa instalación eléctrica. Vale, entonces eso era todo. Pues muchas gracias por las preguntas, por su atención y nosotros quedamos pues a su servicio. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Con esto, pues ya finalizaríamos la conferencia. Quiero agradecerles a todos por su participación activa y su interés en el tema de la importancia de una calidad de energía eléctrica óptima. Esperamos que la conferencia haya sido de su agrado y aquí quiero aprovechar para invitarlos cordialmente a unirse a nuestra próxima conferencia sobre usos, aplicaciones prácticos de la automatización robótica de procesos que se llevará a cabo mañana 20 de septiembre a las 3 de la tarde. Por favor, no olviden diligenciar el formulario. Sus comentarios son fundamentales para enriquecer nuestras futuras conferencias. Así que no duden en compartir sus inquietudes y expectativas con nosotros. Hasta pronto y que tengan muy buen día. Buen día a todos. Muchas gracias. Chao, chao.
Bye.